Pam, 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 pararam, pam, pam. Pam, 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 pararam, pam. Sin país no hay cultura. Radio Cultura, FM 97.9. Pam, param. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa. Buenas tardes, Vamos a Roberto. empezar de izquierda a derecha, porque la izquierda para mí es muy importante. Gracias. Edgardo, ¿qué haces? ¿Bien? ¿Todo bien? Si le abras el micrófono, la gente te escucha. Bueno, a veces no lo encuentro. No, digo, es mejor, ¿no? Pero no importa. Hola, Roberto, ¿todo bien? Todavía no te lee los labios la gente por radio. Bueno, cuando bien. salga eso... ahí Deberían bien. empezar a hacer el esfuerzo. Bien, ahora pasaré el micrófono. Ale, ¿Qué tal, Roberto? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy intenso en historia, no tan lejana, no tan lejana. Querido Pablo, Acá andamos, todo bien, todo ¿todo en bien. orden? Sí, sí, sí. A mi derecha está Victoria Villarruel, que... ¿Cómo te va, Victoria? ¿Bien? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir al piso. Vamos a hablar, porque en una semana se va a cumplir 40 años del 24 de marzo del 76. Y por mi edad yo lo viví eso. Y hay que contar todo, no una parte de lo que pasó, ¿sí? Él se escribió junto con ¿cómo se llama? Con Carlos Manfroni, doctor, los dos son abogados, ¿no? Así es. Un libro que se llama Los Otros Muertos. Vamos a debatir un poco a ver cómo llegó eso, para que la gente sepa, digamos, revisar historia, todo. Ahí vamos a poner serios. A ver, cuando uno escucha el discurso en general, pareciera ser que ese día se levantaron de mal humor 10 generales y empezaron a los tiros, ¿sí? Y todo empieza ahí. Pero nadie sabe lo que pasó, o pocos se ha contado de lo que pasó antes. Alejandro, vos estás escribiendo un libro, inclusive, sobre... que agarras una parte de ese periodo. Sí, bueno, el libro es un libro de la historia en general argentina, por estos Sí. 200 años que se vienen de la independencia. Bueno, justamente estoy trabajando el último capítulo, que sería toda esta cuestión, ¿no? Y sí, bueno, es un relato deliberado, ¿no? Partir arrancando con el 24 de marzo y olvidándose de las atrocidades, barbaridades que pasaron en los 2 años previos, solamente por tomar el periodo donde el peronismo gana las elecciones, las primeras, en marzo del año 76, Cámpora, Solano, Lima. con el 50% casi de los votos, 49 y algo, y la segunda en septiembre del mismo año 73, cuando gana Perón, con Isabel Perón, con el 62% de los votos. En ese lapso, hasta marzo del 76, el país es un desastre, ¿no? Pero es un desastre con Perón y sin Perón, ¿no? Yo estaba viendo ahí una idea, ¿no? Porque un poco el problema que hubo desde la caída de Perón fue que desde el año 55 en adelante, los militares que estaban siempre atrás de todo querían un gobierno peronista pero sin Perón, ¿no? Lo cual era imposible, ¿no? Y ese fue lo que se llamó el juego imposible. Si vos te acercabas a los peronistas, los militares te daban el golpe. Si estaban muy cerca de los militares, los peronistas no te dejaban gobernar porque te hacían par, toda esa cuestión. Bueno, finalmente llegó el momento que volvió Perón al país y Perón no pudo gobernar. Por eso digo yo, es una época de hubo un peronismo sin Perón, porque el propio Perón ya no manejaba eso, no fue un descalabro total. Bueno, ¿no? a ver, hay una parte de la historia que no se conoce, que es que en realidad Perón recibe a los cabecillas o a los líderes de los movimientos terroristas de ese momento, montoneros, los recibe en Puerta de Hierro, en España, y es más, y les da aliento en un momento dado. Después acá se le dan vuelta y él los trata de frenar, y sobre todo cuando le matan a Rucci a los pocos días de él haber asumido, ¿no es cierto? A los 2 días de haber ganado las elecciones. En realidad ahí era un poco quién usaba a quién. Perón pensando que de alguna manera los podía usar para que estos muchachos terminen de desestabilizar el gobierno de Lanús en ese momento ya. Sí. Y ellos pensando, bueno, nos legitimamos con Perón y llegamos al poder, ¿no? Y
Y la movida que hizo Lanuse, que fue sacar un decreto por el cual nadie se podía presentar a elecciones si no había estado residiendo en el país en los últimos 2 años antes de la convocatoria, lo dejó automáticamente afuera a Perón. Y ahí llega Cámpora. Y Cámpora llega con estos muchachos, con estos jóvenes, más de la izquierda, ¿no? Y entonces ellos ya están ahí tomando posiciones, pero claro, regresa Perón el 20 de junio y Perón y los sindicalistas que se le acercan a él quieren desplazar a esto de la izquierda. Ahí estaba el peronismo muy fracturado, ¿no? Entre la izquierda y la derecha. Y eso es algo que no se terminó de resolver nunca. No se terminó de resolver. Yo te diría que hoy está vigente ese tema, tal vez. Yo creo que ese tema tiene que volver a discutirse muchísimas veces, porque finalmente no se discutió, salvo pocos trabajos como lo de Victoria y Nicolás Márquez, que hablan del tema, Márquez de este enfoque diferente. Sí. El resto es un tema para muchos cerrado. Pasó esto, de acá en adelante. Ahora, y de hecho, cuando vos analizás la AAA, que surge con Perón en vida, siendo presidente, con fondo del Ministerio de Bienestar Social, automáticamente no se quiere volver para atrás con eso, porque terminarían los que participaron del gobierno siendo crímenes de lesa humanidad también, porque dice crímenes de lesa humanidad son los que se hacen teniendo el poder desde el Estado. Sí. La AAA surge desde el Estado peronista con el Ministerio de Bienestar Social y con López Rega atrás de esto. Hay un caso que tampoco se habla mucho, no se recuerda, que es cuando llega Perón, que iba a ir a Ezeiza y no puede aterrizar en Ezeiza porque se agarraron el ala izquierda con el ala derecha, vamos a poner, o facha del peronismo, y hubo una matanza muy grande en Ezeiza. El avión creo que fue a Morón, si mal no recuerdo. El Palomar. Sí. Al Palomar. Y lo desvían, y ahí estaba furioso Perón con López Rega, porque López Rega, a ver, hay que recordar que cuando hubo terrorismo antiguamente, antes durante el gobierno del gobierno militar de Onganía, Lanuse, etcétera, se creó una cámara que juzgó los casos y fueron presos. Y lo primero que hace ese mismo día que asume Cámpora, firma para liberar a todos, que salieron presos, salieron todos, salieron los que eran, los que no eran chorros, eran de todo, y terminan matando al juez Quiroga, Quiroga. Sí. Al juez Quiroga, que había sido uno de los jueces junto con Jaime Smart y no me acuerdo, eran 3, ¿no es cierto, Vicky? Eran 3 salas que integraban la Cámara Federal en lo penal, integradas por 3 jueces cada una. Sí. Esos 9 jueces, todos fueron amenazados. Por ejemplo, Munilla Lacasa también sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Quiroga es asesinado el 29 de abril de 1974. El resto de los jueces se exiliaron del país. Incluso hubo un secretario de esa Cámara, que era el secretario Blanco, que estuvo secuestrado durante algunos meses. Fue gente sumamente perseguida por todos aquellos que habían sido juzgados en forma legal y legítima, porque todas las pruebas, todos los juicios orales se instrumentaban con gran velocidad para garantizar que estas personas no estuvieran detenidas más tiempo que el indicado. Por lo que en apenas 2 años ellos habían juzgado a más de 2.000 personas, sí, las cuales no habían sido todas condenadas. Nunca voy a olvidarme una frase que me dijo el hijo mayor del juez Quiroga, una vez que lo entrevisté, que me dijo: mi padre era garantista, lo asesinaron cuando había absuelto a terroristas, y fueron por él y lo mataron mientras estaba en la vía pública. O sea que habían sido jueces que en su momento todos tenían carrera judicial, eran reconocidos en el ámbito judicial, así que esta gente Jimmy Smart, que todavía vive, si mal no recuerdo, está detenido por delitos de lesa humanidad, la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad, en una cárcel común, pese a tener más de 70 años. Y vos es que es un caso curioso, porque él se queda una noche, detienen a una célula terrorista, y él se queda toda la noche durmiendo al lado de los tipos que habían detenido para que no les hicieran nada. O sea, él, no había juez de garantía en ese momento como hay hoy en día, él se queda durmiendo al lado de los tipos para que nadie los tocara, ¿sí? Y lo terminan metiendo en canas por violar los derechos humanos. Vos fíjate, estamos hablando de antes del 24 de marzo del año 76, estamos hablando mucho antes, ¿no es cierto?
Hubo otro caso también emblemático que vos te debes acordar, que fue el caso, año 75, creo que fue el de la hija del capitán Viola. Claro, la familia del capitán Viola es el 74, 1 de diciembre del 74. El capitán Viola era un oficial de ejército que fue el último caso, la última seguidilla de asesinatos militares que el ERP perpetró en represalia por la muerte de combatientes de ellos que había habido en Catamarca. Ellos pensaban asesinar a 16 militares por los 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que habían muerto. Cuando iban por el número 9, que era el capitán Viola, lo emboscan un domingo al mediodía, rodeado de su familia, es decir, en una situación en la que estaba desarmado e indefenso y que para el derecho internacional es un civil, y lo asesinaron con toda su familia al lado, y asesinaron también a su hija de 3 años, Cristina Viola, e hirieron a su hija mayor de 5 años. Su mujer estaba embarazada, resultó ilesa, milagrosamente. Y ese fue el final de esa seguidilla al haber asesinado a esta niñita en un domingo tucumano, en un día de familia, en un día en el cual su padre no estaba combatiendo. Estamos hablando del año 75. 74, plena democracia. Tengamos presente algo, cuando se habla de la década del 70 se han difundido una serie de mitos que son escandalosos porque no se han demostrado en ningún momento y el pueblo argentino los ha repetido como si fuera una verdad revelada, como si fuera un dogma. Entre ellos, que todo comenzó el 24 de marzo del 76, cosa que no es cierta, porque la mayor cantidad de atentados terroristas se dan durante la vigencia de los gobiernos democráticos de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. La mayor cantidad de civiles agredidos por el terrorismo se dan durante la vigencia de los gobiernos democráticos. Entonces, cuando a lo largo de estos 32 años de democracia nos dicen que aquellos que integraban las organizaciones armadas como Montoneros o el ERP, mejor conocidos para la sociedad como los jóvenes idealistas, luchaban contra la dictadura, eso es una mentira. No luchaban contra la dictadura, intentaban hacerse del poder y lo perpetraron salvajemente en democracia, violando todas las leyes y todas las reglas que existen para la convivencia en sociedad. A ver, recordemos, todo ese periodo había sido electo Cámpora, presidente, renuncia al poco tiempo, asume, bueno, lo hacen renunciar, ¿no? Bueno, sí, se quería ir. Sí, Perón lo llama y le dice, venís para acá, renuncia. Ni siquiera le dan las gracias, creo que lo mandan como embajador a México. A México, ¿no? Sí, y después cuando lo sacan, ni siquiera le dan las gracias, pero Perón tenía un desprecio bastante grande por Cámpora. Que es curioso, porque después le ponen la Cámpora al movimiento. No es curioso. Porque estos no son peronistas, son peronistas de Perón, no digamos. No son, vos los escuchaste cantar o hablar de Perón, en todo caso hablan de Eva Perón y hasta ahí, ¿no? Sí. Pero no se identifican con Juan Domingo Perón, los Kirchner, los Cámpora o... Es más, Cristina Kirchner, o Cristina Fernández en realidad, ese es su nombre, ¿no? Cristina Fernández hablaba más de Eva Perón que de Juan Perón, prácticamente ni lo nombraba a Juan Perón, ¿no? Hay una anécdota de que le van a pedir para hacerle un monumento a Perón, después termina haciéndolo Macri, y ella dice que para Perón no. Sí, exacto. Sí. Había quedado, digamos, estaban enfrentados. Ahora, estamos hablando todos estos casos, solo algunos de los casos que estamos mencionando, son todos previos al 24 de marzo del 76, ¿sí? Estamos hablando del año 74. Sí, decime, Alejandro. Es que en realidad lo que señala Victoria es que los guerrilleros fueron funcionales al golpe militar. O sea, fueron funcionales porque ahí tenían un problema los peronistas con los sindicalistas, con los de partidos de la oposición, como los radicales, que querían ponerse de acuerdo para ver cómo salían de esta situación, porque en realidad estaba ya en la época de Isabel Martínez, estaba ingobernable el país, y ella además no tenía se había quedado sin sus dos grandes referentes, que era el marido, Perón, que murió el 1 de julio del 74, y después López Rega, que lo sacan luego del Rodrigazo, ahí por julio del 75. Exacto. Entonces se quedó sin sustento, desconfiaba de todo el mundo la menospreciaba a ella, y la solución que se buscaba era tratar de un gobierno de transición, algo por el estilo, pero
la violencia de los ataques de estos grupos guerrilleros le daban cada vez más fuerza a aquellos que querían hacer un golpe. Bueno, a ver, recordemos, Operativo Independencia. Ese fue en Tucumán en el año 75. Así es. ¿Qué pasaba en Tucumán? Bueno, Tucumán estaba hackeada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, que operaba libremente en la provincia, tomaba pueblos como Famaillá, Santa Lucía. Perdóname, yo estuve en ese lugar y no entré en el monte. Es muy difícil entrar en el monte de Tucumán, ¿no? Seguí. Ellos pretendían recrear un Vietnam siguiendo las enseñanzas del Che Guevara y bueno, iban cooptando los pueblos, cobraban peaje para ingresar a la provincia, se dan los combates, si se quiere, más tradicionales dentro de lo que es la provincia de Tucumán. El resto, sí que, si se quiere, fue ya terrorismo urbano, pero en el caso de Tucumán se da un combate más de tipo tradicional entre las Fuerzas Armadas y el Ejército Revolucionario del Pueblo. La situación era sumamente grave, el Ejército Revolucionario del Pueblo se movía cómodamente dentro de la provincia y por eso la Presidenta de la Nación dio la orden para que se iniciara el Operativo Independencia, que comienza el 5 de enero de 1975. O sea, a ver, que queden claro, estamos hablando, año 75, María Estela Martínez de Perón, que había ido como vicepresidente de Juan Perón. Juan Perón muere el 1 de julio del 74. Julio del 74. Asume ella, no era una mujer que estaba capacitada realmente, o sea, no tenía capacidad para gobernar. Yo creo que ella era consciente de eso, inclusive te digo, creo que era consciente. Y ella da la orden le da al ejército, estamos hablando en democracia, le dice al ejército, bueno, vayan a Tucumán e inicien el Operativo de Independencia para recuperar la provincia de Tucumán porque había sido tomada por el LERP. Esta es una de las cosas que, si se quieren, diferencian lo que ocurrió en Argentina de lo que pasó en países como España con la ETA, o Alemania con la Baader-Meinhof, o Italia con las Brigadas Rojas. El Estado combatió a estos grupos terroristas con la policía. En cambio, aquí en Argentina, la agresión del terrorismo fue tan grave, tenían tanta logística, tantas condiciones, realmente formaron verdaderos ejércitos irregulares, que la policía fue sobrepasada y el Estado debió convocar en plena democracia a las Fuerzas Armadas para combatir en lo que se considera un conflicto armado interno, es decir, una guerra civil de baja intensidad. Exactamente. Más o menos como sí. Colombia con la FARC o... Una cosa, viste que en Colombia hay zonas que están controladas. Sí, dale. No, es que en Colombia, el día de hoy, también te toman un pueblo, tenés que pagar el peaje, etcétera, etcétera, con el agravante de que están las FARC y los paramilitares. Y han tomado las áreas de frontera, que es donde pueden controlar el tráfico de drogas, personas, etcétera, etcétera. Y la verdad que es triste ver en Colombia, yo tuve la oportunidad de estar no hace mucho, las personas que han sido mutiladas, personas del pueblo, amputados los brazos o una mano porque eran considerados alcahuetes, por así decirlo, de el ejército regular. Entonces, esto en realidad, cuando yo le escucho a Vicky su relato, no puedo dejar automáticamente de referenciar mentalmente un hecho próximo donde estuve no hace mucho. Yo estuve en Tucumán en el año, creo que debe haber sido esto 78, 79, por ahí no recuerdo, o 80. ¿Cuándo fue el Mundial de Fútbol que ganó no Argentina, sino los juveniles? 79. En el 79, estaba en Tucumán. Me acuerdo que voy a Tucumán y hablabas con la gente y te contaba lo que había sido ese proceso previo, donde había, en realidad, esa provincia en buena medida estaba tomada por el ERP, o sea, era otro gobierno. Entonces, estamos hablando del gobierno de Isabel Perón, insisto en esto para que recordemos que es antes del golpe del 76. Sí. Tengamos presente algo, que cuando hablamos de montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, no estamos hablando de un grupo de hombres y mujeres que tiraban bombas Molotov. Estamos hablando de personas que, en el caso, por ejemplo, de montoneros, fabricaban su propio armamento, fabricaban sus fusiles, el explosivo plástico de las bombas, las granadas. Tenían una infraestructura que les permitía tener en el territorio argentino 5 fábricas móviles de armamento, una de las cuales se la canjearon a Yasser Arafat, el líder palestino, a cambio de entrenamiento militar en Palestina. Entonces, estamos hablando de organizaciones armadas que poseían uniforme propio, grados militares, código de justicia revolucionaria,
una red de financiamiento basada, por ejemplo, en el caso de Montoneros, principalmente en los secuestros. Tengamos aquí, recordemos lo que pasó con Bungie Born, con el secuestro de los hermanos Born, 60 millones, 74. Año 74. El rescate más caro de la historia. Así es. Entonces, estamos hablando de que en ese momento estas organizaciones armadas eran de las principales organizaciones armadas que operaban cometiendo actos terroristas en el mundo. Y para darte un ejemplo, cuando la OLP comete los primeros atentados terroristas en Israel, utilizan explosivos de manufactura montonera. La ETA, cuando a partir del año 75 comienzan a cometer atentados terroristas en España, utilizan los explosivos de manufactura montonera. Es decir, Montoneros y el ERP no eran un grupo de jóvenes idealistas, no perseguían ningún tipo de ideal, pretendían llegar al poder y ensangrentaron el país de manera de conseguirlo. Y hasta el día de hoy no solo están impunes, sino que encima, utilizando las herramientas de la democracia, se han robado todo lo que han podido. Sí, ahí no. Esa parte, bueno, digamos, ahí se muestran que era un negocio más que otra cosa, no lo que estaban buscando. Sí, Pablo, decir. No, una cosita corta. Sí. 60 millones del año 74, dijimos. 74. Si uno lo indexa, 60 millones de... Estamos hablando de 40 años, más de 40, 42 años. 60 millones de dólares. De dólares, lo indexás, eso te debe estar dando mínimo, yo te diría, 150, Casi 300 millones. Sí, fácil. 300 millones de dólares por el rescate de los dos hermanos, que eso después fue parar a Cuba, alguien se afanó la guita en el medio, no se sabía muy bien qué pasó, ¿no? Estaba Graeber en el medio. Estaba claro, exactamente. Los Castro deben haber manoteado algo, no sabe qué pasó ahí, qué sé yo, no sé. Sí, discúlpame. No, que hay una diferencia muy técnica que explica muy bien también Héctor Leis, uno de los pocos montoneros que escribe sobre el asunto. O sea, sobre lo que es guerrilla y lo que es terrorismo. Guerrilla es lo que pasó en Tucumán, donde hay un ejército, digamos, no convencional que ataca de igual a igual al ejército regular. El terrorismo ya es otra cosa, eso lo critica mucho el Leis. Cuando Montoneros y el ARP bajan a las ciudades a sembrar el terror. Sí. Eso es lo que critica el Leis. Y luego otro dato llamativo que dice Leis en su libro es que él habla de que ellos decían que de tomar el poder iban a tener que matar a 500.000 personas para mantener la revolución. Bueno, discúlpame, yo no sé si vos tuviste la oportunidad de leer un libro de Uber Matos, que Uber Matos estaba el Che Guevara, sí, estaba Camilo Cienfuegos y estaba Uber Matos, que eran los tres lugartenientes de Fidel. Sí. A Camilo Cienfuegos Fidel lo liquida cuando termina, ¿sí? Al Che lo manda y a Uber Matos lo mete 30 años en cana, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en tele y leí todo su libro. ¿Vos te acordás no sé si vos estuviste en ese programa, lo entrevistamos, y él decía, teníamos la orden de fusilar, estaba dividido en regiones, Cuba en ese momento, no sé, pero miles de personas tenían que fusilar por región. O sea, él te dice, yo tuve que fusilar gente porque la orden era, había que fusilar no sé cuántos tipos en la región que él comandaba. O sea, lo que tenía el ERP y Montoneros en mente era algo similar a lo que habían hecho en Cuba. Bueno, mirá, tomamos el poder y después liquidamos, no sé, acá decían 500.000, allá no sé cuántos habrán liquidado. Sí. Bueno, tengamos presente algo también, cuando el ERP combatía en el monte tucumano, era un combate de guerra de guerrillas, pero también cometieron terrorismo cuando ingresaban a los pequeños pueblos como Santa Lucía y asesinaban a Héctor Saraspe, un simple cantinero, era el cantinero del bar del pueblo, y al cual asesinaron simplemente porque un año antes, con el único auto que había en el pueblo, que era el suyo, había levantado a un guerrillero herido y lo había llevado a la comisaría. Ese simple hecho de solidaridad le costó, tiempo después, que el ERP lo buscara especialmente y lo asesinara por colaboracionista. Bueno, a mí me tocó cuando estaba en el año 79, caminando y hablando, que me llevaron al límite. Ojo, no me llevaban militares, me llevaban civiles, para ver cómo era el monte, ¿viste? Porque decís, acá combatieron, y cuando vos estabas ahí, el mosquito más chico era un cazabombardero, más o menos, ¿no? Hablabas con la gente y vos sabés que les compraban a los chicos para combatir.
era en Tucumán, estoy hablando, no conozco otros casos, no conozco en otras provincias, pero en Tucumán ellos mismos te contaban cómo compraban chicos para combatir, porque eran pobres, era muy pobre la gente, y por ahí tenían 6, 7 chicos y los vendían o los entregaban a cambio de no sé qué cosa. Una de las cosas que nos horrorizamos hoy en día, porque tomamos conocimiento a través de las redes sociales y de los medios, es la utilización de niños soldados. Sin embargo, Montoneros y el ERP no fueron inmunes a esta práctica que es violatoria de los derechos humanos. Tengamos presente que una de las combatientes más conocidas en Tucumán y que estaba adiestrada e integraba el Ejército Revolucionario del Pueblo era la ñata Monasterio, que era una nena de 12 años que fusil en mano combatía para el ERP. En el caso de Montoneros utilizaba chicos de entre 14 y 15 años como correos entre las distintas células. O sea, se nutrieron de niños muy pequeños o de adolescentes para la consecución de atentados terroristas. Todas estas cuestiones quedan impunes hasta el presente y hacen y forman parte del relato que no se le quiere contar a la sociedad, de la historia que se le oculta deliberadamente. Hay otro caso que sí me acuerdo, porque ese día casi me llevan por delante de varios camiones. Fue en diciembre del 75 el ataque a Montechingolo. Estaba presidente Isabel Perón. Isabel Perón se toma un periodo de descanso porque estaba saturada. ¿Cuándo fue eso? Estuvo con licencia médica. Estuvo con licencia médica. Eso fue en septiembre del 75, por ahí. Sí, Se fue a Cochinga, en Córdoba. Estuvo ahí, creo, no sé si un mes o 3 semanas, por ahí. Queda Ítalo Luder. Ítalo Argentino Luder. Justo ahí quería ir, ¿no? Y preguntar a ver cuál es la opinión y que Victoria nos desarrolle un poco más. Porque es en ese momento, en ese interín, que Ítalo Luder firma el decreto no sé si es 2770, 71. Son 2, que es donde habla de exterminar y después, con el correr de los años, se vino todo un debate sobre qué significaba la palabra aniquilar, ¿no? A los subversivos. ¿Sí? Así, sí, Victoria. Bueno, la historia de ese decreto, yo pude entrevistar a algunos de los protagonistas de ese decreto y lo que ellos me comentaron. ¿Quiénes lo firmaron? Además de Luder, firmó Luder, Rucauf, y ahora no recuerdo otros apellidos más. No, Cafiero no. Todavía no estaba Cafiero. No. Pero bueno, Luder y Rucauf ambos eran funcionarios en ese momento. Y lo que ellos me comentaron es que el decreto de aniquilar la acción del terrorismo no fue una opción que se presentó y ellos aceptaron inmediatamente, sino que fueron 4 distintas opciones, es decir, hubo 4 opciones para combatir al terrorismo y finalmente Luder eligió la más gravosa. Lo increíble hoy es que cuando se juzga los delitos de lesa humanidad, se juzga exclusivamente a agentes del Estado, pero no se juzga a los políticos de la época. Tengamos presente que, por ejemplo, en el caso de la AAA, que lo habían mencionado anteriormente, hoy hay juicios de lesa humanidad abiertos contra civiles y uniformados por haber supuestamente integrado esta organización terrorista, pero no hay ningún político citado como digamos, ni imputado de ningún tipo de delito, pese a que esto surge del poder político. Así que, de nuevo, siempre que hablamos de esto, siempre está todo dentro de una pátina que deja convenientemente a los políticos a salvo y convenientemente a los terroristas resguardados en su impunidad. A ver, yo decía Montechingolo, recuerdo que fue en diciembre. Y Formosa. Bueno, pero Formosa fue octubre del 75. ¿Y Montechingolo es el 23 de diciembre del 75. Claro, yo me acuerdo que venía por Avenida de Leandro Alem, iba a cruzar y venían los camiones, deberían venir del regimiento del 1 de Patricios, que iban hacia el sur, ¿sí? Por Leandro Alem, está justo enfrente del Correo Central, lo que ahora es el Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Y venían los camiones que iban a los piques para el otro lado. Eso sería, yo no recuerdo, pero creo que era la tarde, no, por ahí, una cosa por el estilo. Ahí creo que hubo 300, más o menos, fue una acción conjunta de Montoneros y ERP, si mal no recuerdo, sí. Digamos que el hecho de quitarle la vida a alguien es horroroso y es condenable, pero hace poco pude ver en televisión cuánto era el monto indemnizatorio a las denominadas víctimas del Estado, de la persecución política del Estado, etcétera, etcétera, y pude ver también cuánto estaban cobrando las familias de los soldados. Recordemos que en ese momento el ejército en Formosa se nutría de la ley del servicio militar obligatorio,
Y mientras está la simetría, que mientras unos cobraron $250.000 y hasta de dudosos parentescos, esta gente vivía con 3.000 cuando el Estado se acordaba 3.000 pesos de girarles el importe. Y era de una pobreza que vos decís, ¿dónde estuvo la revolución? Porque de verdad, aún aceptando de que puedas, tengas el derecho a querer cambiar como el mundo cambia con las revoluciones y la revolución significa cambio, y cuando vos ves que fue contra pobres, esto es lo tremendo de la historia, y creo que particularmente y deliberadamente por eso lo callan. Sí. En el caso de los soldados, el militar, el suboficial y el policía que mueren en Formosa, se dan las paradojas de la historia argentina, donde además de matar a soldados de familias muy pobres, el único militar de carrera, que era el oficial Mazzaferro, era hijo de un teniente coronel peronista que había perdido su carrera durante la Revolución Libertadora por estar con Perón. Entonces, mataron a los propios peronistas, mataron a gente que apoyaba a Perón. Bueno, está el famoso caso del soldado Luna. Sí. Que ese era un colimba. Yo hice el servicio militar en el año 76, ¿sí? Así que lo tengo muy presente todo. Calcular la edad. Calcular. Y bueno, y sí, en ese momento se hacía a los 21 años, así que ya sacaste el número, listo. No te hagas el cómico conmigo, porque si no digo tu edad. Que es tan duro. Sumamos lo que hay acá en la mesa entre nosotros dos y pasamos los 100. Mira, si no ponemos humor a esto. No, a ver, sí, para aflojar un poco, porque. Pero me acuerdo, en ese momento se hacía el servicio militar. Y te digo, era una cosa que a mí me tocó en la instrucción que le hice en la tablada. Ya no existe más el regimiento de tablada. No, está cerrado. No. Vos en realidad ibas ahí, te tocaba al lado un tipo que vivía, no sé, en la provincia de Chaco, y aprendía, o sea, no eran todos, viste, de tu nivel, digamos, de social o de tu círculo social. Es que, Roberto, la Argentina tenía dos factores de integración. Uno era la escuela pública y gratuita, y el otro era el servicio militar obligatorio. Aquel que no había pasado por la educación formal, pasaba por el regimiento. Vos sabés que Argentina no ha vuelto a tener tasas de estadísticas de salud tan serias como en esa época, porque la población era tan grande. Yo fui uno de los últimos colimbas. ¿Vos hiciste la colimba? Sí. ¿En serio? En Belgrano, en Puerto Belgrano. No dormíamos en camas de a 3. Yo soy oriundo de Lugano. Yo estaba abajo de Lugano, arriba había un pibe que vivía en Flores, que me acuerdo que el padre era dueño de una confitería y tenía toda la plata. Sí. Y arriba era un jujeño que estaba encantado, que era la primera vez que veía el mar. Y estaba a los gritos pidiendo ir a Tierra del Fuego para ese lado, para conocer, porque él decía que nunca lo iba a poder conocer. Si el pibe estaba loco de atar, para ir a Tierra del Fuego. No era fácil. No, pero era. Ahora, quiero describir cómo era la vida en ese momento. O sea, porque hoy los chicos nunca hicieron el servicio militar, ¿sí? En general no saben lo que es. Estamos hablando de 40 años atrás, ¿sí? Servicio militar, yo te digo, creo que había que cambiar la forma hoy en día, ¿sí? De hacerlo. Ya en ese momento yo me morfé más de un año adentro. Pero no importa, más allá de eso, lo que digo es, ese chico, el soldado Luna, es uno que cuando van a tomar, estamos hablando diciembre del 5 de octubre del 75. Tipo, estaba de guardia el chico ese. Así es, era un domingo también. Vos hiciste la colimba, Pablo. Sí. Guardia, tenés un arma, la base termolina o el fusil, y estás ahí, y si te vienen, tenés que decidir qué haces. Sí. Y el chico les grita, acá no se rinde nadie, carajo. Esa es la frase. Y lo fusila acá el pibe. Sí, es la frase que ahora usa Chávez, y ellos mismos usan esa frase. Sí. O sea, es muy recurrente dentro de la cámpora, vos lo ves, y Chávez también, o sea, la usa mucho, el acá no se rinde nadie. Carajo. No terminan antes del carajo. Bueno, pero no importa, pero el chico ese, a ese lo fusilan, lo liquidan, ¿no? ¿Y cuánto cobró la familia? Bueno, en el 89 también, o sea, aplastaron al a los guardias. Soldado Tadeo Tadía. Sí, al de la guardia lo aplastaron con el camión de Pepsi cuando tomaron la tablada. El chico ese, Luna. Sí. Era pobre, ¿de dónde era? ¿De Formosa? Era de Formosa, de una familia que tenía 11 hijos, si mal no recuerdo. Él era uno de los del medio. Yo pude entrevistar para el libro Los Otros Muertos a uno de sus hermanos, y
Y uno ahí ve cómo gente que es del interior, pero que sentía el regimiento como propio, era su casa la que atacaron. Y lo que sintió Hermindo Luna ese día era que atacaban el lugar donde él vivía, que era su casa. No era solamente la bandera, la patria, que si se quiere son ideas más abstractas. Era su casa, era el lugar donde él vivía con todos sus compañeros. Y bueno, es uno de los que primero muere, y junto con él mueren obviamente más soldados, muere un policía en el aeropuerto de Formosa que también estaba tomado por montoneros, muere el teniente Mazzaferro y el suboficial Sanabria. Bueno, a ver, eso ocurre en democracia en el año 75. ¿Cuántos cobraron promedio los que fueron indemnizados por lo que se dice terrorismo de Estado? 250.000 la dólares. ley 24411 estipuló en 225.000 pesos dólar la indemnización para todos aquellos que hubieran sufrido abusos por parte del Estado. 220.000 dólares, vamos a poner. Sí. ¿Cuánto cobró de indemnización Luna? Bueno, ellos cobraban una pensión, por decirlo de alguna manera, que en realidad no eran 3.000, eran 800 pesos, era menor, era todavía más vergonzoso. En su momento hubo hace 2 años un proyecto de ley para bueno, indemnizar a los soldados y al resto de los muertos en este atentado terrorista, pero apenas se presentó este proyecto de ley, que lo presentó el que es ahora ministro de Agricultura, Burjaile, Kunkel y todo el Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para otorgarle una pensión vitalicia de aproximadamente 6.000, 7.000 pesos a aproximadamente 10.000 presos políticos de la década del 70. Estos 2 proyectos fueron encadenados y finalmente, a fines del 74, en una verdadera trampa, dejaron el proyecto de Burjaile de lado y votaron finalmente y sancionaron como ley la pensión vitalicia a los denominados presos políticos, que de nuevo ya habían cobrado su indemnización. Se cobraron 2 veces. Exacto, 2 o 3. Esto vos pensás que es secreto de Estado. Nadie puede saber en Argentina quiénes cobraron las indemnizaciones, quiénes son los beneficiarios de miles de millones de pesos. Sería bueno que este nuevo gobierno quitara, sí, bueno, en realidad es un derecho constitucional conocer ese dato, ¿no? Sí. Victoria, te hago una pregunta. ¿Vos no crees que al tapar una parte de la historia es una forma de mantener la brecha? Sí, por supuesto. Bueno, tapar una parte de la historia no es solamente mantener una brecha, mantener a la sociedad dividida y mantener una mentira, sino que principalmente es sostener la impunidad de quienes son corresponsables del dolor que padeció el pueblo argentino, no solamente en la década del 70, sino a lo largo de estos 40 años que transcurrieron. Vos pensás que muchos de los que hoy bregan por los derechos humanos o integran organizaciones de derechos humanos han sido personas que han integrado organizaciones que cometieron violaciones a los derechos humanos, cometiendo atentados terroristas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo al pueblo argentino no le repugna haber tenido funcionarios terroristas? ¿Cómo no lo violenta que quienes sean referentes de los derechos humanos, como Horacio Berbisky, sean exterroristas? Realmente es algo increíble el síndrome de Estocolmo que tiene el pueblo argentino con esta gente. Sí, quizás eso pasa por la educación, por lo que hablamos la semana pasada, ¿no? El tema de la educación. Vos nacés de que vas al Salita Verde, te empiezan con esta historia, prendés la televisión y además este programa que estamos haciendo ahora es totalmente políticamente incorrecto, ¿viste? Decir, yo mientras estábamos hablando estaba pensando en decir todo esto que estamos diciendo no avala violación a los derechos humanos por parte de los militares, ¿viste? Porque debe haber algún perdido por ahí que debe estar pensando, estos genocidas están defendiendo a los militares, están defendiendo la violación de... No, estamos diciendo que se olvidaron de contarte los 2 años anteriores. Fue el sentido... Porque nunca viste un trasnochado, alguien que lo agarró por la mitad está diciendo... Estos genocidas están defendiendo a Videla. No tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas y tiene que quedar claro, ¿no? Es decir, no, mirá, no empezó el 24 de marzo del 76. Te estamos explicando que todo esto empezó un par de años antes. Inclusive, si queremos ir un poco más atrás... Vamos a ponerlo de esta forma. Pero no justificamos, explicamos. Estamos explicando... ¿Por qué vinieron otros que cometieron tantas o más barbaridades que las que estaban cometiendo ellos antes, ¿no? Y no es culpa absolutamente a nadie de todo eso. La otra parte del relato es ya entrada la dictadura. Ahora que estoy leyendo acá que Obama va a desclasificar los archivos de aquella época. Sí.
y todo el revuelo que se armó con la llegada de Obama, es los apoyos internacionales de la dictadura. Porque, o sea, en el relato está como que Estados Unidos apoyaba la dictadura y el gobierno de Jimmy Carter estaba muy lejos de hacer eso, mientras que Viñones se reunía con Fidel Castro y juntos obstaculizaban cualquier misión de la ONU para verificar el cumplimiento, ¿no?, de los derechos humanos en la Argentina. O sea, es muy loco que se crea que Estados Unidos, que si bien en un momento apoyó todo esto, pero después ya no. Y el que más lo apoyaba era Rusia, que incluso llegó a ofrecer armamento en la guerra de Malvinas, y mismo Cuba. Sí. El golpe de Estado se da con el apoyo del Partido Comunista. Exactamente. Lo iba a decir, pero me sacaste justo de lucha. Me acuerdo de la funcionaria que creo que se llamaba Patricia Derian, la que había asignado Carter, que era una mujer de mucho carácter, que le imponía y era, es más, para los militares era mala palabra. También la trataban de desprestigiar. Me recuerda ahora, casi absurdo, que viniendo Obama, el primer presidente por una minoría racial, etcétera, etcétera, nosotros le estemos pidiendo a Obama, olvidándonos de que es un demócrata. Nos van quedando 4 minutos de programa, aunque parezca mentira, pasó rápido esto, pero la idea del programa era justamente, no es justificar nada, es explicar el proceso, para que se entienda, ¿sí? O sea, yo diría, acá nos faltan muchos casos por contar. No falta el caso, por ejemplo, del padre Arturo Larrabure, ¿no es cierto? Así es. El copamiento del cuartel de Azul. No, pero lo tuvieron preso. Sí. Estuvo secuestrado 372 días en democracia. Secuestrado, torturado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y lo asesinan finalmente, ¿sí? Así es. Estamos hablando en democracia. Tomaron un cuartel los terroristas, lo llevaron cautivo, lo tuvieron en cautiverio. Ese fue el de Azul. Y lo torturaron en Azul, ¿no? No, eso fue en la fábrica militar de Villa María, exactamente, Córdoba. Tenés razón, discúlpame. Sí. Azul es antes, porque a ver si 19 de enero del 74. Exactamente. Ahí secuestran a Ibarzábal. Yo les sugiero a todos, dame el último dato. ¿Cuántos muertos hubo del otro lado? Porque siempre se habla de un lado, veamos del otro. Los muertos que nosotros tenemos documentados son 1094, es decir, que cada 3 días, durante 10 años, un inocente moría asesinado por terroristas, y esto es cada 3 días durante una década. Ahora, cuando digo que está debidamente documentado es porque nosotros encontramos todas las fuentes, pero los muertos son más. Que no eran. Tiene que investigar el Estado. Claro, o sea, no son solo militares o policías, eran gente civil. Yo descubrí casos en el libro tuyo, Los Otros Muertos, sí, que lo recomiendo, de Sudamericana. El libro es de Victoria Villarruel y de Carlos Manfroni. Casos que la verdad es que no conocía, el de una chica italiana que estaba paseando y la pasaron ahí, los terroristas tiraron y la liquidaron, y tantos otros. Voy cerrando el programa porque tenemos que ir cerrando. Lo que yo diría es, el sentido de esto fue, miren, antes del 24 de marzo del 76 también pasaron cosas. Empiecen a revisar y enseñen bien la historia, no más que eso. Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias por haber venido, Vicky. Muchas gracias. Pablo, no te dejé hablar, ¿qué pasó? No. Gracias, Cuervito. Gracias, Roberto. Y Edgar, gracias. Gracias a vos. Chao. And Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Espacio publicitario. La Bourgogne, único relé gourmand de Argentina, se ha renovado totalmente y ofrece atractivas propuestas, tanto para el mediodía como para la noche. Disfrute de la exquisita comida de la mano de Jean-Paul Bondot. Valet Parking sin cargo. Grimoldi, para sus marcas Hash Puppies, Timberland, Merrell, Kickers y Caterpillar. Para promover una Argentina con más y mejor industria, la organización Techin creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techin. ProPymes,
el compromiso de Techin con su cadena de valor. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. OSDE, es bueno tenerte. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Identidad de la Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0810-555-6733 en nuestra web o contacto@osde.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Espacio publicitario.